de esta noche. Así que te pido que me acompañes en oración allí donde estás. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, a ti sea la honra y la gloria hoy y por toda la eternidad. Señor Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe, venimos ante tu presencia, oh Señor, para darte gracias. Y quiero orar por mis vecinos, aquí en la comunidad donde vivo, en Santa Marta. Quiero orar por cada familia conectada a través de las redes sociales. Quiero orar por mi familia en casa, mis hijos, mi esposa, pero también quiero orar por cada uno de aquellos que están conectados con nosotros en esta noche, o tal vez alguien que está viendo este programa en diferido después que fue emitido en vivo desde su casa en otro país, en otro lugar. Señor, que tú puedas llegar a su casa y traer esperanza. Hoy, Señor, hay un mensaje que tú tienes para nosotros y pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Señor, sé que hay personas que están pasando por un momento muy duro. La pérdida de seres queridos por la COVID-19 no es nada agradable. Ha sido algo terrible para cada familia. Y venimos, Señor, clamando ante tu presencia para que por tu bondad, por tu misericordia, Señor, tengas a bien acordarte de tus hijos, traer sanidad, restauración. Oramos por Santa Marta, oramos por Barranquilla, oramos por Fundación, por Valledupar, por La Paz. Clamamos por Bogotá, intercedemos delante de ti, oh Señor, por Colombia y por cada lugar que en este momento está pasando por una crisis que el COVID-19 ha traído a nuestras familias. Ha cambiado nuestro diario vivir. Los confinamientos, las cuarentenas, las restricciones han impactado nuestras familias en las finanzas, en la salud. Y pedimos, Señor, que todos en este momento podamos hacer parte de esa esperanza que tú quieres darnos a nosotros. Que tu palabra sea un aliciente, sea ese remedio que el alma necesita para recibir esa paz. Señor, tal vez hay alguien que hoy está dolido, está triste por una situación difícil que está pasando y quiero ponerlo en tus manos. Tú conoces, Señor, esos nombres que en este momento están siendo puestos en el chat. Esas personas que están pasando por problemas en una UCI, confinados allí con COVID-19, pero también esas personas que están en este momento viviendo una crisis emocional por la pérdida de un ser querido o que están viviendo una crisis familiar. Hay un hogar que está a punto de destruirse. Ven, Señor, y restaura nuestra familia, restaura nuestras vidas, trae paz y esperanza a nuestro corazón. Ahora, Señor, apartamos este espaciecito y te pedimos, Señor, que cualquier obstáculo en nuestra mente, en nuestra familia, pueda ser quitado y que hoy podamos tener un encuentro contigo una vez más a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Bien, gracias a Dios por este espacio una vez más damos en el que el Señor nos permite abrir su palabra. La pregunta de esta noche con la que vamos a iniciar y es la pregunta, digamos, que determina la forma como estaremos abordando el estudio de esta noche, es precisamente esa caída, el proceso de la caída. Ayer estuvimos hablando un poco acerca de la caída y el pecado de Adán y Eva. Cómo este pecado, esta caída, esta equivocación, este error, este engaño de Satanás, tuvo un efecto, un impacto directo en nuestras vidas, en la humanidad completa. Y sabes, como tú, yo también tengo muchas preguntas y me encanta que podamos hacer preguntas. De paso, quiero decirte que hemos dispuesto un grupo de personas que están listos para apoyarte, para ayudarte, para acompañarte en un proceso espiritual, para acompañarte en el estudio de la Biblia. Si tienes más preguntas, si tienes más dudas, esto no es un programa que yo estoy haciendo solo. Detrás de esto hay decenas de miembros de nuestra iglesia dispuestos a estudiar contigo la Biblia, aclarar muchas dudas. Esos obreros bíblicos están listos para llamarte, para atenderte. Así que si recibes una llamada, ellos se presentarán, estarán allí pendientes
Y por supuesto, si tienes que verificar alguna información debido a tantas cosas que hay hoy en día, no te dé pena, hazlo, pregunta, investiga, pregúntale del tema, por ejemplo, del día o alguna cosa así, y ahí estaremos en contacto para que tú recuerdes y sepas que estamos allí para apoyarte. Y si tú deseas recibir esa ayuda, puedes escribir acepto. Yo quiero recibir esa ayuda, quiero escuchar, quiero recibir más de la palabra de Dios. Puedes escribir acepto. Voy a compartir allí un número de WhatsApp que tú podrás ver allí y simplemente envía la palabra acepto a ese número de WhatsApp. Cualquiera de los dos números que vamos a compartir en pantalla, tú vas a escribir allí en ese contacto y solo con la palabra acepto inmediatamente vas a recibir una orientación y esa persona que te va a responder allí te va a orientar cómo y quién te va a atender, quién va a recibir esa atención tuya. Así que puedes hacerlo en este mismo momento o puedes hacerlo al final del programa. Anota el número de WhatsApp, anota cualquiera de los que está allí. Allí tenemos 304-75-79-13 o 315-895-2260. La palabra acepto y estaremos allí en contacto contigo para estudiar más de la Biblia. Así que vamos inmediatamente a la palabra del Señor para estudiar un poco esto. Acompáñame a Génesis. Génesis es la base de nuestro estudio en esta noche, porque allí está la base de la caída. Dios ha creado al ser humano. En Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, dice que Dios se propone hacer al hombre, a esta especie nueva, al ser humano, a su imagen y a su semejanza. Esto es un poco distinto tal vez a otras cosas que han sido creadas por Dios, en el sentido de que tiene algunas características de Dios. No es como las bestias del mar, no es como las aves del cielo, no es un animal, es una especie distinta, el ser humano. El versículo 26, como ya lo leíamos allí en este versículo, dice claramente que lo hizo a su imagen y semejanza, pero además le dio dominio, control sobre lo que había sido creado. Ahora, hay un tiempo, evidentemente, entre la caída de Lucifer, la caída de Luzbel, ese ángel de luz que llega a ser Satanás, y la creación de la tierra y el origen del pecado en la tierra. Ya ayer lo estudiamos. ¿Cuánto tiempo pasó? Una buena pregunta para hacerle a Dios en el cielo, ¿no te parece? Pero hay un tiempo, evidentemente, y la razón es simple. Dios es eterno. Así que cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios hace al ser humano, lo hace perfecto, con capacidad de razonamiento y con dominio, con autoridad. Ahora, Dios concluye la creación y le da alimentos al hombre. Versículo 29 le da alimentos. El versículo 29 dice que le dice, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla. Sin embargo, el Señor les da una restricción, y el capítulo 2, el versículo 15 y 16, o 15 al 17, dice que Dios toma al hombre, al ser humano, y lo pone en medio del huerto, allí en el huerto del Edén. Es un lugar especial. Él ha creado la tierra, pero hay un huerto. Es un lugar especial. Es el centro de la tierra, por decirlo así. ¿Dónde estaba ubicado el Edén antes de que desapareciera? Una buena pregunta para hacerle a Dios. Algunos arqueólogos, investigadores creen que estuvo por allá, por esos lados de África, en el gran desierto del Sahara, donde parece que algo hubiera sido sacado completamente y desaparecido de la tierra. De paso, algunos determinan que por el origen de las especies, de las razas, del ser humano, genealógicamente, la primera persona, esa mujer de la que descendemos, Eva, es una mujer africana. No lo sé, ¿no? Es algo interesante para preguntarle a Dios. Pero no debes olvidar o no debes dejar de recordar que en el diluvio hubo un cambio de la tierra, la forma como la tierra se reestructura por el diluvio,
y bueno, este es otro estudio muy importante, hace que esto sea un poco difícil de determinar, aunque hay elementos arqueológicos, históricos que podríamos mirar. Así que el versículo 15 de Génesis 2 dice que toma pues Dios al hombre y lo pone allí en el Edén, y lo pone para que labrara y guardara. El versículo 16 añade, Dios le dice al hombre, al ser humano, le dice claro allí, puedes comer de todo árbol del huerto, menos, versículo 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, porque comer de él tendría una consecuencia directa, y es la muerte. La muerte era la consecuencia que el pecado traería para, bueno, no hablemos del pecado, la desobediencia, o sea, comer del árbol que Dios le había dicho al ser humano que no comiera, traería en este momento para ellos una consecuencia inmediata. Ahora, yo quiero decirte que este tiempo de estudio vamos a estar avanzando porque tenemos otros estudios y yo voy a estar hablando un poco más acerca de esa muerte. ¿Qué es esa muerte y cómo es la muerte? Realmente, ¿qué es la muerte? ¿A dónde se va el ser humano? ¿Y cuál era la consecuencia inmediata del pecado? Por ahora, vamos a dejarlo claro, la consecuencia de desobedecer esa orden de Dios era la muerte. Ahora, te hago una pregunta. ¿Había leyes en el Edén? ¿Había leyes en el cielo? Claro que sí. Mira, si tú vas a Génesis, el capítulo 3, te vas a dar cuenta allí en el versículo, en el versículo 6, cuando Eva está frente al engaño que la serpiente le ha presentado, esa mentira, que de hecho la mentira es uno de los mandamientos de Dios, no mentir, no hablar falso testimonio, y por supuesto no hablar mal ni indecentemente del nombre de Dios. En el versículo 6, el pecado, mira cómo se describe ese primer pecado. La mujer ve que el árbol es bueno para comer, el árbol es bueno para comer, que es agradable a los ojos, y esto de alguna manera es codicia, codicia. El deseo, el ver, allí nosotros encontramos codicia. Además de que encontramos codicia, encontramos también que ella quiere alcanzar sabiduría, tomar lo que no es de ella, o sea, es de Dios, que Dios se ha reservado, y roba este fruto y da a su marido copartícipe de su pecado, ¿sí? Así que nosotros encontramos allí la violación de los mandamientos de Dios. Y si nosotros revisamos los mandamientos de Dios, yo podía explicarte cómo en el pecado de Eva y de Adán se violaron los mismos 10 mandamientos. Y estaremos ampliando esto más adelante. Pero claro que hay una ley. Y la ley de Dios, que es, ¿cómo decirlo?, la transcripción de su carácter mismo, Dios es perfecto, es la obediencia la que va a representar esa ley. Así que la obediencia perfecta de Adán y Eva era lo único que se necesitaba en este momento para permanecer allí. Algo muy simple, pero el engaño de Satanás viene y destruye esa situación. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué era un problema conocer el bien y el mal? ¿No? Pregúntate un poco. ¿Cómo así que si ellos comían del fruto, iban a conocer el bien y el mal? ¿Es eso malo? ¿Conocer el bien y el mal? ¿Es eso malo? Porque uno podría preguntarse, oye, pero tenía razón Satanás al decirle a Eva, cuando comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos. ¿Eso era verdad o era mentira? A ver, quiero saberlo. ¿Era verdad o era mentira? Porque Satanás le dijo una mentira a Eva. Dos mentiras, de hecho, ayer las mencionamos en el versículo 2, versículo 1 y en el versículo 4. Dos mentiras. La primera mentira es, Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y la segunda mentira es, no moriréis. Dos mentiras directas allí. Pero ojo, hay una tercera mentira. Y yo quiero leer el versículo 5. El versículo 5 de Génesis 3 dice que él les dijo a ella, le dijo a la mujer, le dijo en este momento a esta mujer, si tú comes de ese fruto, serán ustedes, tú serás como Dios. ¿Sí? Ahora,
¿Conocía Dios el bien y el mal? Porque ella le dice, ¿conocerás el bien y el mal al ser como Dios? Claro que sí. ¿Y por qué Dios privaría a Adán y Eva de conocer el bien y el mal? ¿Era que ellos no sabían el mal? ¿No sabían que había maldad? Claro que sí. Ellos sabían que había alguien que había caído. Dios les había dicho esto. Y podríamos ampliar un poco más del tema. No era que ellos no conocían, no era que ellos no sabían que había pecado en el universo y que Satanás estaba rondeando los mundos y visitando el universo para encontrar un lugar donde alguien lo recibiera. De hecho, la prueba de obediencia de ese árbol era precisamente el camino para evitar que Satanás tomara control de ellos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el conocimiento del bien y el mal es el conocimiento del dolor, la enfermedad, la muerte, ¿sí? Porque Dios no ha mostrado en una raza perfecta, no ha mostrado en su raza, en su naturaleza, el dolor. El dolor no existe en la perfección de Dios. El sufrimiento no existe en la perfección de Dios. Así que es importante entender esto, porque Dios tenía una intención muy buena. La intención de Dios es que la recién creada pareja humana que iba a poblar el planeta recién creado, de hecho creado en 6 días literales, y podemos hablar un poco más de eso más adelante, pero esa recién pareja creada es una pareja que va a vivir feliz, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Mira, una de las cosas que sucede es la maldición que recibe el ser humano y la tierra después del pecado. Inmediatamente peca el ser humano, encontramos varias situaciones. Primero, la maldición que se le da a la serpiente. Versículo 14. Jehová le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás y te arrastrarás entre las bestias del campo. Así que tal vez volaba y ahora iba a ser arrastrada y comería polvo hasta el final de sus días. Ahora habría una enemistad, versículo 15, entre la mujer y la serpiente, y entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Y aquí está la profecía más importante de la historia, porque desde el mismo momento del origen del pecado en la tierra, de la introducción del pecado en la tierra, no podemos hablar del pecado original, desde ese mismo momento Dios le dijo a la serpiente, tú serás destruida. Pero las palabras no eran solo para la serpiente, las palabras son para la mujer. Y lo que le está diciendo Dios a la mujer, versículo 15, podamos leerlo otra vez allí, Génesis 3:15, le está diciendo, la mujer tiene una simiente, un hijo, un descendiente que va a herirte en la cabeza, aunque tú le muerdas el talón, el calcañar. Aunque tú, serpiente, aunque tú, Satanás, intentes destruir a ese hijo de esa mujer, tú serás destruido en la cabeza al final. Así que el marco del gran conflicto en esta tierra ha sido revelado desde el momento de la creación. El problema es que nosotros no leemos la Biblia, o si la leemos, echamos una pasadita de aquí por allá. Es un tema constante, es una guerra constante. Los hijos de la serpiente o los descendientes de la serpiente con los descendientes de la mujer. Y más adelante estudiaremos por qué la mujer representa la iglesia verdadera de Dios. Porque allí en la mujer está representada la humanidad. Ahora, yo quiero decirte algo. Fíjate lo que sucede. Parte de la maldición no solo cae sobre la mujer, sobre la serpiente, también sobre la mujer, también sobre el hombre y también sobre la misma tierra. Y los siguientes versículos lo dicen. Versículo 16. Ahora vas a parir, a dar a luz con dolor. El dolor del parto, el parto, de hecho, parto natural o por cesárea o como sea, pero especialmente el dolor del parto, que incluye un proceso de menstruación, que incluye un proceso de la menarquia, ¿cierto?
sería parte de la consecuencia del pecado en el ser humano. Y además de eso, habría machismo en la tierra. Producto del pecado, una dependencia enfermiza de la mujer hacia el hombre y el hombre un rechazo hacia la mujer. Y esto desafortunadamente es producto del pecado, porque hay una especie de señalamiento, ¿o no? Y has escuchado alguna vez o tal vez lo has pensado, ¿quién es el culpable del pecado original? Es una pregunta interesante. Esto haría parte de la consecuencia del pecado. La dificultad, la guerra que habría en las familias está allí retratado en el Génesis. Pero al hombre le dice, versículo 17, por no haber obedecido a la voz de Dios y haber caído en el pecado, haber cedido a esa tentación, también te diré algo, y es que la tierra será maldita por ti, por tu error, por tu decisión. Y vas a comer el pan, vas a sudar la camiseta, vas a tener que trabajar duro, porque dice el versículo 18, la tierra va a producir espinas, va a producir espinas, va a producir cardos, va a producir cactus, ¿sí? Y las rosas ya no van a ser hermosas, van a tener espinas. Esto significa que la misma tierra entraría en una maldición. El origen del pecado, la situación del pecado trae maldición a la tierra. Es una muerte lenta, constante. Y además de eso, dice el versículo 19 del mismo capítulo 3, que el hombre tendría que trabajar duro porque cuando sembrara la tierra no daría fruto. Y muchas veces tendría que sudar la camiseta duro para comer el pan de la tierra. Y también le dice, y vas a morir, vas a morir. Como consecuencia del pecado que cometiste, morirás. ¿Cumplió Dios su promesa? Claro que sí. Le dice, volverás al polvo de donde fuiste tomado. Así que Dios cumple su promesa, pero tampoco elimina de tajo, como pudo haberlo hecho con Satanás, al ser humano que ha caído. Porque hay una situación. A diferencia de Satanás, nosotros los seres humanos fuimos engañados, sometidos por alguien que con astucia engañó. Claro, fue decisión propia de la mujer y del hombre comer de ese fruto, pero realmente es un engaño. Y el engaño, la timación, el engaño, los engañadores no pueden ser tratados. Y el que fue engañado no puede ser tratado al igual o de igual manera en la justicia, tanto penal como civil, como aquel que induce ese engaño o como aquel que ha sido rebelde por decisión propia motivando a otros. Es por eso que hay una diferencia en esta situación. Y es por eso que Dios no puede destruir de raíz al ser humano. Pero hay un problema. Ellos debían morir porque la muerte es la consecuencia del pecado. Dios ha dicho, y si nosotros leemos en Romanos 6:23, podíamos mirar allí claramente, en Romanos capítulo 6, versículo 23, que hay una paga, hay una consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Si nosotros vemos esto, en la palabra de Dios encontramos que la paga del pecado es la muerte, aunque el regalo de Dios es vida eterna, entenderemos entonces que el hombre debía morir, el ser humano debía morir, a pesar de que fuese engañado, porque él había aceptado el pecado. Entonces, ¿por qué no murió Adán y Eva en ese momento? Allí está el punto. Pero antes de responder esa pregunta, yo quiero volver al punto inicial. Versículo 22, Génesis 3:22. Dios le dice al hombre o hace esta declaración. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mira, ojo con esto, porque esto es un razonamiento muy importante. Ya entendiendo por qué es un problema saber el bien y el mal, no es conocer el bien y el mal, sino que el hombre ahora experimenta el mal y experimenta el bien. Sus emociones
originales han sido modificadas por el pecado. Esa sensación de alerta se convierte en temor, en miedo. Esa sensación de preocupación para prevenir la caída se convierte en angustia. Ese sentido de alerta que Dios nos dio, bien interesante, con una cantidad de sistemas en nuestro cuerpo, por ejemplo, la producción de adrenalina, se convierte en estrés que lleva a muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Así que lo que sucede, dice Dios, hay un problema. Ahora el hombre, el ser humano, conoce el bien y el mal y experimenta el mal en sí mismo. ¿Y en qué sentido es como uno de nosotros, dice Dios? En el sentido de que Dios conoce el bien y el mal. Y la razón es simple. Dios ha experimentado el dolor de la caída de Lucifer mucho tiempo antes, en un tiempo de la eternidad. Ahora, esto lleva como consecuencia la muerte. La Biblia dice, versículo 22 que estamos leyendo, que el Señor toma la decisión de sacar al hombre y a la mujer del huerto del Edén, porque ahí hay otro árbol. Ahí hay otro árbol. Génesis 3:22. ¿Sí? Dice, voy a expulsar al hombre del Edén para que él, no sea que él alargue su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. Oh, ojo, no solo hay un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal del que no había que comer, sino que hay un árbol en el Edén, en ese Edén de Dios, que da vida eterna. Interesante, interesante. O sea que hay dos árboles aquí en esta historia y vamos a ver más adelante cuál es la función de ese árbol de la vida. Pero Dios le dice bueno, Dios está hablando, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en una conversación interesante allí y dice, mira, hay un problema en esta situación, este conflicto. Ya el problema no es solo del universo con la caída de Satanás. Ahora el problema es que tenemos una raza recién creada y esta raza recién creada podría quedarse en el Edén y vivir para siempre siendo pecadores. Eso es grave, eso es grave. No podemos permitir eso, porque eso perpetuaría el mal. ¿Me hago entender? Haría que el mal fuera para siempre. La maldad, el dolor, la enfermedad fuera para siempre. Ahora, tú te preguntas, pastor, pero ¿no es largo ya los 2000 años que llevamos? Bueno, súmale 2000 más en el periodo antes de Cristo y súmale antes del diluvio otros 2000 más. Estamos hablando de más de 6000 años que tiene esta tierra de creada de acuerdo a la arqueología bíblica. Así que, aunque son 6000 años, y uno diría, wow, 6000 años esperando que Dios cumpla su propósito, yo quiero decirte algo y quiero ser muy claro con esto. Los tiempos para Dios no son iguales que nosotros, pero hay algo más, y es que pronto Dios está a punto de hacer una obra en esta tierra, y lo sabemos porque así lo indica la Biblia y lo estudiaremos estos 15 días. Pronto Dios está haciendo una obra que va a poner fin por esa consecuencia final del pecado. Ahora, el versículo 24, versículo 23, siguiente versículo allí dice claramente, Dios sacó al hombre del huerto y puso querubines, ángeles, ¿sí? En el oriente, versículo 24, puso ángeles allí protegiendo la entrada a este lugar. Ahora, ¿qué fue realmente lo que pasó allí en esa salida? ¿Qué es lo que sucede? Isaías, el capítulo 59, Isaías el capítulo 59, nos menciona un poquito más directo qué fue lo que sucedió cuando el ser humano cayó en pecado. Ahí hay algo importante que nosotros debemos entender. Y lo que sucede, dice el versículo 2 de Isaías 59, Isaías 59, 2 y 3, dice, bueno, podemos leer el 2 solamente. Pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho una división, una separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios de nosotros para no oír. En otras palabras, el pecado escondió, veló, tapó, cubrió el mundo espiritual para nosotros. Por eso,
Con el pecado ya nosotros no podemos ver a Dios. El pecado no nos deja ver a Dios. No podemos verlo, no podemos ver los ángeles, no podemos ver a Dios, no podemos ver. El pecado hizo que se ocultara el rostro de Dios para nosotros. No podemos tener contacto con el mundo espiritual físicamente. Es por eso que aparece la fe como la herramienta a través de la cual yo puedo conectarme con Dios, y la oración como la herramienta a través de la cual puedo hablar con Él. Pero el pecado hizo una separación, y yo quiero decirte que aquí en esta expresión, esa división que dice Isaías 59:2, podríamos usar una expresión que es un poco fuerte. Para mí es bastante fuerte, pero es lo que realmente sucedió. Y voy a usar una expresión que usó algunos grandes filósofos, inclusive comunistas, socialistas. Es una expresión muy fuerte que significa: lo que sucedió con el ser humano es que el ser humano sufrió una alienación. Una alienación. ¿Y qué es la alienación? Es el proceso, define un diccionario aquí que encontré muy interesante, es el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo. Una persona que se extraña, una persona que ha perdido el control sobre sí mismo. En otras palabras, dice, la alienación es un proceso de transformación de conciencia que se puede dar en un individuo o en una colectividad. Así que no es alineación, es alienación. Y la palabra alienación se me parece a un término que he visto por ahí en las películas, un término que es alienígena. ¿No han escuchado esa palabra alguna vez? La alienación, la separación que sufre el hombre es el hecho de que, aunque era un ser humano, su raza, su naturaleza pasó de ser una naturaleza espiritual a ser una naturaleza, un estilo original pecaminoso. Hay un cambio de conciencia, hay un cambio en nuestra raíz, en nuestros genes. La alienación, que en este caso es la separación del hombre de Dios, aunque sigue vivo todavía, pero es una separación. Dios ahora vela su rostro para la humanidad, ya no podemos estar en contacto con él debido al pecado. Entonces, esa alienación lo que hace es una división, una separación. Yo ya no puedo controlarme a mí mismo, ya no tengo la capacidad de obedecer a Dios por mí mismo. Ya yo ahora estoy con una lucha en mis miembros, en mi cuerpo, en mi mente. Y el apóstol Pablo lo presenta de una forma interesante, porque el apóstol Pablo dice, y podríamos leer un poco de cómo funciona esa alienación. Romanos, y podríamos mirar un poco esa alienación, esa separación, esa lucha que hay allí entre lo espiritual, lo carnal, esa lucha, esa disparidad que hay en nuestro corazón. Pablo lo representa en Romanos, el capítulo 7, el versículo, puedes leer conmigo el versículo 13, 14, 15, podemos leer varios de esos versículos, pero yo quiero quedarme con un versículo muy importante. Pablo dice, versículo 19, Romanos 7, 19. Yo quiero hacer el bien, pero aunque quiero hacer el bien, no hago ese bien que quiero, sino que termino haciendo algo distinto a lo que yo quiero, o el mal. Esa es la alienación. La alienación es una lucha interna donde dos naturalezas se baten entre sí. La humanidad creada por Dios es una humanidad perfecta, con una naturaleza perfecta, pero al caer en pecado asume otra naturaleza que no puede ser compatible con Dios, no puede ser compatible con su perfecta ley. Ahora, lo importante de esta situación que sucede aquí es que Dios tiene un plan. Y en ese proceso que nosotros encontramos, Dios tiene un plan. Es un plan muy importante. Nosotros lo conocemos como el plan de la salvación. ¿Y por qué necesitamos ser salvos? Necesitamos ser salvos porque hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Y hemos pecado porque por descendencia, por naturaleza,
genética. Todos hemos heredado el pecado de nuestros padres. Y ese plan de salvación, la Biblia dice en Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 20, nos habla de esa necesidad, de esa dificultad que tenemos debido al pecado. Y nosotros vamos a encontrar allí Proverbios, Eclesiastés, listo. Eclesiastés está allí entre Proverbios y Cantares, por aquellos que están buscando en el Antiguo Testamento. Y Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 20, dice: ciertamente no hay nadie justo, no hay nadie que haga el bien en la tierra, no hay nadie que nunca peque. O sea, nosotros todos somos pecadores, caímos en pecado. ¿Y qué merece el pecador? La muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Génesis 3, claramente, la muerte es la consecuencia final. Y ya hablamos que Satanás será destruido con todos los que elijan y decidan vivir en ese pecado. Así que hay un problema. El ser humano ha pecado, merece la muerte y Dios debe eliminar, erradicar al pecado de la tierra. ¿Viste por qué no es fácil destruir al enemigo o acabar con la gente y destruir a todo el mundo? Todos son hijos de Dios. El dolor del corazón de Dios es muy grande y Dios entonces debía hacer un plan. Y el plan que Dios hace es impresionante, es maravilloso, es una cosa increíble. Yo no puedo entenderlo y la verdad quisiera entenderlo, pero no puedo entenderlo. Es algo increíble. Es algo de valor infinito lo que Dios hizo para nosotros. Y mira lo que Dios hizo. Ven conmigo a Génesis una vez más, el capítulo 3, y vas a ver allí cómo en la Biblia se presenta ese plan que Dios utilizó. Y en este estudio a mí me gustaría hacer énfasis en este punto, porque Dios le ha dicho allí que van a morir producto del pecado. De hecho, le dice a Adán: volverás a la tierra de donde fuiste tomado, vas a morir, te volverás polvo, ¿sí? Y en el versículo 21 sucede algo interesante. Génesis 3:21 dice que Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es increíble esto porque ¿por qué Dios haría túnicas de pieles? Y la pregunta es: ¿de qué pieles? ¿Pieles de qué? ¿Pieles de árboles? No son pieles. Claramente hay una referencia directa a un animal. Un animal, 2 animales, 3 animales, yo no sé cuántos, tuvieron que ser sacrificados para quitar la piel de estos animales y hacer túnicas y vestir a Adán y Eva. Así que lo primero que murió en la tierra no fue Abel, que Caín mató a Abel. No fue el primer ser que murió. De paso, la primera muerte que se da en el contexto de la tierra está en Génesis 3:21. Muere un animal, un animalito. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Y por eso la Biblia debe ser estudiada en su contexto, en su plenitud. Un texto explica el otro. Primera de Pedro dice algo muy interesante, porque Primera de Pedro es un libro, una carta que está por allá llegando al Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro dice allí en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 en adelante. Podemos leer, sí, 18 en adelante. Dice: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Está diciendo Pedro, el costo del rescate de ustedes no fue de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora ya Pedro hace una referencia directa a que Cristo dio su sangre para salvarnos. Y él dice que Cristo representa, ¿qué cosa? ¡Ay, qué poderoso esto! El Cordero sin mancha y contaminación, dice el versículo 20, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo y que él fue manifestado en nuestro tiempo. ¡Qué poder hay en este texto! Alabado sea el Señor. La palabra de Dios me dice
que Cristo es el cordero que fue sacrificado para cubrir mi pecado, para cubrirme a mí, para tomar mi lugar. En otras palabras, el ser humano merecía morir eternamente de forma inmediata, pero Jesús tomó su lugar. Ahora, ¿murió Jesús inmediatamente en el Edén para salvar a Adán y Eva? No, no fue así. Fue un animal, un cordero que murió en ese momento. Este sacrificio que se dio para cubrir con pieles es el sacrificio que todos los antiguos padres y patriarcas realizarían durante toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Has leído los sacrificios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Has visto cómo en la historia de los patriarcas hay una práctica continua de ofrecer sacrificios a Dios, adoración, matando un cordero? Este cordero representado en Jesús, que iba a venir a morir por nosotros, era la expresión máxima del plan de salvación. Es un plan especial. Dios pagaría nuestro rescate. Dios pagaría nuestro rescate. Entonces, mi amigo, yo te quiero decir algo muy importante. Para el hombre, para el ser humano, era imposible obedecer, o es imposible obedecer los requerimientos de la perfección de Dios, porque vivimos en una naturaleza alienada, alienígena para con Dios. Nosotros somos para con Dios alienígenas por nuestra naturaleza pecaminosa. Nos separamos de Dios. Entonces, la muerte de Cristo va a hacer que otra vez la humanidad pueda tener contacto con Dios, pueda tener un convenio con Dios, un pacto, un nuevo pacto. Dios va a cumplir los requerimientos de esa perfecta obediencia a través de Cristo. Y Romanos capítulo 8 así lo indica. Ven conmigo a Romanos el capítulo 8. Romanos está después de Hechos en el Nuevo Testamento allí. Romanos el capítulo 8. Los versículos 3 al 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, ¿cierto? Dios enviando a su Hijo, ¿cómo? En semejanza de carne de pecado. O sea, Jesús vino, el plan incluía que Jesús viniera como yo, en la carne, mi naturaleza de pecado, ¿sí? Y con su naturaleza condenaría el pecado en la carne. Y dice el versículo 4, entonces de esa manera la justicia de la ley, que era esa perfecta obediencia que el hombre debe rendir a Dios, se iba a cumplir en nosotros. O sea, si nosotros nos acercamos a Cristo, podemos participar de esa perfecta obediencia que Él ganó por mí. Entonces, en otras palabras, ese manto, esa túnica de pieles que hizo Jesús, que hizo Dios ahí en el Edén, es esa justicia, esa obediencia perfecta de Cristo en el marco del plan de la salvación. Él me la pone a mí, me dice, mira, yo sé, hijo, que tú has pecado, pero si tú aceptas mi sacrificio, si tú aceptas mi obediencia perfecta, yo estoy dispuesto a cubrirte con mi justicia perfecta, con mi obediencia perfecta, porque Jesús vino a esta tierra para cumplir, para tomar mi lugar. Por eso murió en la cruz y por eso fue sacrificado como el cordero fue sacrificado. Ahora, ¿sabes que ese plan de la salvación tiene tantos elementos? Porque lo que realmente está pasando aquí es que Dios ha decidido a través de su muerte, a través de su sacrificio, ha decidido hacernos otra vez sus hijos, conectarnos otra vez con Él. Eso nos va a permitir a nosotros participar de ese amor de la salvación. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor de Dios? En la muerte de Cristo. ¿Y qué dice Juan, el capítulo 3, el versículo 16? Juan, el capítulo 3, el versículo 16. ¿Sabes lo que dice Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a Daniel, porque de tal manera amó Dios a Osmeiri, porque de tal manera amó Dios a Paulina, porque de tal manera amó Dios
a Andrea, porque de tal manera amó Dios a Sandra, porque de tal manera te amó Dios a ti, a mí, al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no participe del fuego eterno preparado para el diablo, no participe de la destrucción, de la perdición, sino que vuelva a tener aquello que se perdió. ¿Y qué fue lo que se perdió? La vida, porque entró la muerte, pero no cualquier vida, sino que tenga vida eterna. Y esto es maravilloso, poderoso, porque Jeremías, el capítulo 31, el versículo 3, el Señor nos dice claramente, mira, tal vez tú no lo entiendas y tal vez no lo has visto, dice el Señor, pero yo quiero decirte que mi amor hacia ti es un amor eterno. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia, por eso te di mi amor, por eso te di mi salvación, mi gracia. La manifestación del amor de Dios está dada en la cruz del Calvario, en esa misericordia. Romanos el capítulo 5, el versículo 8, así lo ratifica para nosotros en esta hora. Romanos el capítulo 5, el versículo 8, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que cuando éramos aunque pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la manifestación más grande que nosotros hoy podemos tener. Y por lo tanto, lo único que yo necesito es tres cosas claves. Primero, yo necesito entender, como dice Romanos 3:23, que yo soy un pecador. Todos hemos pecado. La aceptación de que soy un pecador. No hay nada más que pueda hacer. Decir, Señor, yo soy un pecador. Y es lo primero que quiero que hagamos esta noche. Dile allí donde estás, Señor, reconozco que soy un pecador. Esto no te va a hacer menos ni más. Es un reconocimiento que es necesario en nuestra vida, porque es la única forma de acceder a su salvación. Nadie que no es pecador necesita ser salvado. ¿Oh, no te parece lógico? Yo necesito reconocer, soy un pecador, Señor. Segundo, yo necesito entender, Romanos 6:23, y lo hemos leído bastante, que yo estoy condenado a muerte. Mi condenación es inevitable, estoy condenado a muerte. Y tercero, yo necesito entender, como dice Juan en el capítulo 15, el versículo 5, que no puedo salvarme por mí mismo. No puedo salvarme por mí mismo. Por lo tanto, yo necesito hoy declarar en el nombre de Cristo Jesús tres cosas. Ya he reconocido tres cosas. Primero, que soy pecador, que estoy condenado a muerte y que no puedo salvarme por mí mismo. Entonces, ¿qué debo hacer al reconocer esas tres cosas? Primero, entender, yo quiero leer allí con ustedes Hebreos el capítulo 2, el versículo 9, entender que Dios murió, vino, se hizo menor que los ángeles, se hizo un humano para que yo recibiera su salvación. Él murió ¿por quién dice el versículo? Por los pastores, por los evangélicos, por los católicos, por los musulmanes. ¿Por quién murió Jesús? Por todos. Necesito entender y aceptar que Él murió por mí y dilo. Gracias, Señor, porque moriste por mí. Escríbelo ahí en el chat. Acepto, Señor, tu muerte por mí. Entonces, yo entiendo que no puedo solo, que no puedo vivir con mi pecado, que debo morir, pero debo entender, Señor, gracias porque moriste por mí. Ese es el secreto de la salvación. Entiendo que soy pecador y merezco la muerte, pero también acepto que Él murió por mí. O sea, la muerte que yo debía morir, ya Jesús la murió por mí. Segunda cosa que yo necesito entender. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9. Importante, si yo confieso mi pecado, porque ya entiendo que Él murió por mí, ahora yo necesito confesar mi pecado a Jesús, a Cristo Jesús en oración. Si yo confieso mi pecado, hoy debo estar seguro que Él me perdona, que Él está dispuesto a ¿qué?
a perdonarme. Así que donde hay reconocimiento y confesión de pecado, hay perdón. Y por último, Juan capítulo 6, el versículo 47, me recuerda algo muy importante para mi salvación. Y es que la salvación se da por la fe. Creer en Dios, creer en Cristo Jesús, creer en que Él puede salvarme, creer en que Él puede darme esa salvación, es lo que me va a permitir a mí recibir la vida eterna. En esta noche estoy hablando para alguien que ha entendido la necesidad de Dios, que ha entendido que por fin Dios pondrá un corte, un fin al pecado, pero que no solo Dios pondrá fin al pecado, sino que ha hecho un plan para salvar al ser humano, un plan que incluyó la muerte de Dios, de Cristo Jesús, un plan que incluyó la muerte del Hijo de Dios por ti, por tu familia, por tus vecinos. Mira, ¿cómo yo no voy a predicar esta palabra para Santa Marta, para Colombia, para el mundo? ¿Cómo yo no voy a hacerlo? Si es que yo no quiero perderme, pero me vale si me pierdo. Pero una cosa que sí no me va a generar trauma es que otra persona se pierda por no conocer esta verdad. ¿Cómo alguien se va a perder solo por no saber que ya hay alguien que pagó por él? No tiene sentido. Si hoy estuvieran en el banco regalando dinero, bueno, ojo con esas noticias falsas, pero si hoy estuviera en el banco regalando dinero y yo me enterara de la noticia, a mí me encantaría decirle a mis hermanos de la iglesia, a mis vecinos, a toda Santa Marta que están regalando dinero. Es gratuito, alguien ya pagó por mí, solo tengo que ir y firmar un papel y me van a dar dinero. ¿Te das cuenta? Esta noticia es poderosa y yo necesito creerla, aceptarla y recibirla, porque Dios hoy me dice: hijo mío, yo quiero justificarte, yo quiero salvarte, yo morí por ti, yo hice todo lo que era necesario para que tú pudieras vivir. Si hoy en tu corazón le dices: Señor, acepto, dile: Señor, en este momento acepto tu salvación, acepto tu gracia, acepto tu sacrificio, cúbreme con la piel, con esa piel del sacrificio de Cristo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cúbreme con tu gracia maravillosa. En este momento, ¿quieres decirle eso al Señor? ¿Quieres decirle: Señor, acepto? ¿Quieres decirle: Señor, yo quiero vivir en esa salvación, quiero recibir tu salvación? ¿Sabes? Si en este momento tú estás allí y le dices: Señor, acepto, yo quiero invitarte para que tengamos una oración especial. Quiero orar por ti, por esa decisión que hoy has tomado, la decisión de aceptar la gracia y la salvación de Cristo. ¿Sabes? Se cuenta una historia de un hombre que estaba encargado como maquinista de atender el ferrocarril, un puente elevado, debía atenderlo allí. De vez en cuando llevaba a su hijo allí al control de máquinas, al cuarto de máquinas, para bajar el puente o subir el puente para que pasaran los vehículos, los barcos, o a su vez el tren pudiera pasar por allí. Pero ese día algo extraño sucedió. La llamada llegó, la radio sonó, el tren ya venía, era necesario bajar el puente, los barcos fueron detenidos, todo el tráfico había sido detenido y él estaba en ese cuarto de máquinas y era momento de bajar el puente. Ese tren venía lleno con más de 300 pasajeros, pero su hijo, un poco travieso, se había subido en algunas de esos piñones gigantes de la máquina que hacía mover ese puente. Y sabes, cuando él ve a su hijo enganchado en una de esas guayas y una de sus manitos estaba siendo presionada por uno de esos piñones y eso iba a matarlo, no había otra opción. Él tenía que tomar una decisión. La decisión era: detengo el puente, salvo a mi hijo y las 300 personas se descarrilan y se mueren todos, o sacrifico a mi hijo para que esas 300 personas se salven. ¿Tú crees que alguna de esas personas del tren tendría idea de lo que estaba pasando? ¿Tú crees que algunas de esas personas que van en el tren estarían pensando en lo que costaría su vida pasar o no pasar por ese puente? Sabes, este hombre tuvo que tomar una decisión
y por amor a ese tren y a esas personas tuvo que sacrificar a su hijo. Cuando yo escuché esta historia quedé muy impactado y pensé en el valor del sacrificio de Cristo. ¿Podría rechazar yo el sacrificio de Dios, eso que Él hizo por mí, por salvarme a mí? ¿Podría dejar a un lado su salvación? Es gratuita, no me cuesta nada, pero sí tuvo un valor elevadísimo, la sangre de Cristo Jesús. Dile: Señor, acepto tu sacrificio, vengo ante ti y acepto tu sacrificio. No seré inconsciente del valor de tu salvación. Oremos. Padre Celestial, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias porque el plan de salvación previó desde el principio que tal vez nosotros pudimos haber caído en pecado. Y ese plan incluía un anexo, y es que si el hombre caía en pecado, tú enviarías a tu hijo a morir por él, y así lo hiciste. Pero también ese plan incluye otras cosas más, como la vida eterna, como la salvación y como la erradicación final del pecado y de los pecadores. Pero nosotros hoy, Señor, decidimos estar de tu parte, de tu lado, en medio de un mundo que perece, en medio de un mundo que está al borde del colapso. Hoy decimos: Señor, te acepto. Tu sacrificio es tan grande para mí que quiero que hoy, Señor, seas mi Dios, mi dueño. No quiero más vivir vendido al pecado. Danos, Señor, la oportunidad de aceptar tu gracia y tu salvación, y que en esta noche cada familia allí presente, cada amigo que está conectado, participando en este espacio, pueda decir junto conmigo, con este servidor: Señor, acepto tu salvación, me rindo a tus pies y decido hoy, por tu gracia, empezar un camino de obediencia, agarrado de tu mano, estudiar más tu palabra, pero sobre todo disfrutar del gozo de la salvación y la vida eterna. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano que estás allí. Dios bendiga a tu familia.